Los agujeros negros no deberían existir, al menos no de la manera simple. Cómoda, nos gusta imaginarlos. No son solo objetos pesados en el espacio. No son solo aspiradoras cósmicas gigantes. Y definitivamente no son agujeros ordinarios. Hay lugares donde nuestras mejores teorías comienzan a tirar unas contra otras. Tan violentamente. Un agujero negro es lo que sucede cuando la materia se derrumba tan completamente que el espacio y el tiempo ya no pueden resistir. La gravedad gana, la estructura falla. Y algo entra en un estado tan extremo que el universo parece dejar de tener sentido intuitivo. Pero lo más extraño no es que los agujeros negros existan. Es que cuanto más profundos los estudiamos, más imposibles se vuelven. Porque dentro de los agujeros negros no solo encontramos oscuridad, encontramos paradojas, encontramos predicciones rotas, encontramos información que debería destruirse, pero de alguna manera puede sobrevivir. Encontramos superficies que pueden no ser superficies, interiores que pueden no ser interiores, y límites que se comportan menos como paredes y más como acertijos cósmicos. Así que esta noche, vayamos paso a paso a uno de los descubrimientos más perturbadores de la ciencia moderna. Los agujeros negros no deberían existir. Y, sin embargo, sí. Aquí es lo que seguimos encontrando dentro de ellos. Primero encontramos una frontera que cambia el significado de la realidad. Cuando la gente imagina un agujero negro, suele pensar en el centro, la singularidad, el lugar donde todo se aplasta en una densidad infinita. Pero mucho antes de que algo llegue a ese centro, cruza un límite mucho más importante: el horizonte de eventos. El horizonte de eventos no es una superficie sólida. No está hecho de materia. No puedes aterrizar en él de la manera en que aterrizarías en un planeta. Y sin embargo, es una de las fronteras más poderosas del universo. Porque una vez que algo pasa ese límite, ni siquiera la luz puede regresar. Eso significa que el horizonte de eventos no es solo un borde en el espacio, es un borde en causalidad. Un punto más allá del cual los eventos ya no pueden afectar al mundo exterior. Esto solo ya es extraño, pero empeora para un observador distante. Algo que cae hacia un agujero negro parece ralentizarse y congelarse cerca del horizonte. Nunca parece cruzar, pero el objeto que cae en el cruce puede suceder normalmente. Entonces, ¿qué versión es real? Desde una perspectiva, el universo te ve suspendido en el borde para siempre. De otro, ya te has ido. Los agujeros negros no atrapan simplemente la materia. Dividen la realidad dependiendo de quién esté mirando. Y esa es nuestra primera señal de advertencia, de que estos objetos no son cosas ordinarias. Hay grietas en la forma en que pensamos en el espacio y el tiempo. Segundo, encontramos singularidades que la teoría no puede manejar. Según la relatividad general, si suficiente masa se derrumba en una región lo suficientemente pequeña, el colapso no se detiene. Continúa hacia adentro hasta que toda la materia se aplasta en una singularidad, un punto de volumen cero y densidad infinita. Pero, en física, el infinito suele ser menos una respuesta real que un signo de avería. Suele significar que la teoría ha ido más allá de las condiciones, donde se puede confiar. Así que cuando la relatividad general predice una singularidad, puede que no nos esté diciendo lo que realmente hay, nos puede estar diciendo que nuestras matemáticas han llegado a un muro. Y ese muro importa, porque si las singularidades son reales, entonces la naturaleza contiene lugares donde la física conocida falla por completo. Pero si las singularidades no son reales,
Entonces, algo más debe suceder dentro de los agujeros negros. Algo que aún no entendemos. Un nuevo estado de la materia. Un núcleo cuántico. Una transición espacio-tiempo. Una estructura oculta que reemplaza la singularidad antes de que se alcance el infinito. Cualquiera que sea la respuesta a la vieja imagen, ya no es cómoda. El centro de un agujero negro puede no ser un punto, puede ser el lugar donde termine nuestro entendimiento actual. Tercero, encontramos una paradoja de información que no debería ser posible. Aquí es donde los agujeros negros dejan de ser simplemente extraños y comienzan a volverse peligrosos para los fundamentos de la física. La teoría cuántica nos dice que la información no puede simplemente desaparecer. Los detalles de los sistemas físicos pueden llegar a ser codificados, ocultos o increíblemente difíciles de reconstruir, pero no se supone que se borren de la realidad. Pero los agujeros negros parecen hacer exactamente eso. Tirar una estrella, un planeta, un libro, un ser humano, o toda una civilización. Carga de masa y giro. Todo lo demás parece haberse ido. Todos los detalles, toda la complejidad, toda la historia. ¿Y si esa información se destruye de verdad? Entonces una de las reglas más profundas de la física cuántica se rompe. Esta es la paradoja de la información del agujero negro. O los agujeros negros destruyen información, y la teoría cuántica está incompleta. O la información sobrevive de alguna manera oculta. Y nuestra imagen de los agujeros negros está incompleta. De cualquier manera, algo tiene que dar. Y cuando dos de los marcos más grandes de la ciencia, no pueden ambos permanecer cierto en la misma situación. Eso no es un rompecabezas menor. Eso es una señal. Estamos parados al borde de una teoría más profunda. Cuarto, encontramos radiación de Hawking. En física clásica, los agujeros negros solo absorben, tragan materia, tragan luz y crecen. Pero en la década de 1970, Stephen Hawking demostró que cuando se incluyen efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos, los agujeros negros no son completamente negros, irradian. Muy lentamente y muy débilmente, pero irradian. Esto cambió todo, porque si los agujeros negros emiten radiación, entonces, en escalas de tiempo inimaginables, pueden perder masa, encogerse y eventualmente evaporarse. Así que ahora la paradoja se vuelve aún más nítida. Si un agujero negro traga información y luego desaparece, ¿a dónde va toda esa información? ¿Escapa en la radiación? Si es así, ¿cómo la radiación de Hawking parece casi aleatoria? Térmico, sin rasgos. No parece llevar la huella detallada de todo lo que cayó. No visiblemente, no simplemente, pero de alguna manera. Eso significa que los agujeros negros pueden no ser botes de basura cósmicos. Pueden ser los objetos de procesamiento de datos más sofisticados del universo. Quinto, encontramos que la superficie puede importar más que el interior. Una de las ideas más extrañas de la física teórica moderna es que la información sobre todo lo que cae en un negro agujero puede no almacenarse en lo profundo de él. Puede estar codificado en su superficie. Más exactamente, en el horizonte de eventos, o algo matemáticamente equivalente a él. Esto ayudó a inspirar lo que ahora se llama el principio holográfico. La idea, en su forma más amplia, es que la información que describe un volumen de espacio
puede representarse en un límite dimensional inferior, que suena absurdo al principio. Pero los agujeros negros obligaron a los físicos a tomarlo en serio, porque la entropía del agujero negro, la medida de la información oculta, parece escalar con superficie, no volumen, que es lo opuesto de lo que espera la intuición ordinaria. Y si este principio llega más allá de los agujeros negros, entonces todo nuestro universo puede ser más extraño de lo que imaginamos. Y si la profundidad no es fundamental, y si el interior es en cierto sentido una proyección, los agujeros negros son donde esta posibilidad dejó de sonar como filosofía y empezó a sonar como física. Sexta, encontramos que el interior puede no ser lo que parece. La imaginación popular nos dice que una vez que cruzas el horizonte de eventos, inevitablemente caes hacia adentro, hacia la singularidad, donde espera la destrucción. Pero dentro de los agujeros negros, el espacio y el tiempo comienzan a intercambiar roles de manera que desafían el sentido común. La dirección hacia el centro puede volverse tan inevitable como la dirección hacia mañana. No simplemente eliges ir hacia adentro. En algunas descripciones, hacia adentro se convierte en tu futuro. Eso significa que el interior del agujero negro no es solo un lugar, es una nueva estructura causal. Un rearreglo de lo que incluso significa que un evento siga a otro. Y algunos modelos teóricos van más allá aún. En lugar de un punto de aplastamiento final, imaginan túneles rebotando interiores, puentes cuánticos, o nuevas regiones en expansión del espacio-tiempo, ocultas más allá del colapso. La mayoría de estas ideas siguen sin probarse. Pero el hecho de que la física seria incluso las considere, te dice algo importante. El interior de un agujero negro ya no es una imagen resuelta. Es territorio controvertido. Séptimo, encontramos cortafuegos y la posibilidad de que el horizonte sea violento. Después de todo, durante mucho tiempo, muchos físicos creían que si caías a través de un agujero negro lo suficientemente grande, el horizonte de eventos en sí no se sentiría especial. Lo cruzaría suavemente, al menos localmente, antes de que las fuerzas de marea se volvieran catastróficas más profundas dentro. Esto coincidía con el principio de equivalencia de Einstein, una de las ideas centrales de la relatividad general. Pero luego vino una propuesta inquietante. Al tratar de resolver la paradoja de la información, algunos físicos argumentaron que el horizonte puede no ser liso en absoluto, puede ser un cortafuegos, si es cierto esto, rompería una expectativa central de la relatividad. El horizonte ya no sería un punto tranquilo sin retorno. Se convertiría en un lugar donde el universo se niega violentamente a dejar que existan ciertas contradicciones. La idea del cortafuegos sigue siendo debatida. Pero ese debate revela algo profundo. Todavía no sabemos si el borde de un agujero negro está vacío, codificado, turbulento o letal. 8 grados, encontramos que los agujeros negros no son accidentes raros. Están en todas partes durante años. Los agujeros negros fueron tratados casi como puntos finales exóticos, productos inusuales de muerte estelar o entornos cósmicos extremos. Pero la astronomía moderna ha cambiado esa visión. Ahora sabemos que los agujeros negros de masa estelar probablemente sean abundantes en las galaxias, y aún más asombrosos. Agujeros negros supermasivos parecen sentarse en los centros de la mayoría de las galaxias grandes, incluido el nuestro. No son personajes secundarios en el universo,
Son componentes estructurales. Influyen en la formación de galaxias. Regulan corrientes de chorros de gas de escala inimaginable. Y dan forma a los entornos que los rodean a través de millones de años luz. Algunos de los agujeros negros más grandes se formaron sorprendentemente temprano en la historia cósmica, lo que significa que el universo estaba construyendo estos monstruos antes de que nuestros modelos esperaran. Así que los agujeros negros no solo son teóricamente perturbadores, son cósmicamente esenciales. La realidad no los escondió en un rincón. Construyó galaxias a su alrededor. Noveno, encontramos imágenes que los hacen aún más extraños. Para la Mayo, era parte de la historia humana. Los agujeros negros fueron consecuencias matemáticas. Luego se convirtieron en sospechosos observacionales. Y ahora hemos visto sus sombras. El telescopio del horizonte de sucesos nos dio imágenes a escala de horizonte de agujeros negros. Primero en M87 y luego en el agujero negro, en el centro de la Vía Láctea. Estas imágenes no mostraron un agujero en el sentido ordinario. Mostraron un anillo brillante alrededor de la oscuridad. Luz, doblada por la gravedad, en una forma que no reveló el objeto directamente. Pero es un efecto imposible en el espacio-tiempo circundante, lo que importa, porque cada vez que los agujeros negros pasan de la teoría a la observación, no se vuelven menos raros. Se vuelven más reales sin volverse más intuitivos. No estamos tratando con monstruos especulativos. Estamos tratando con características reales del universo, que continúan resistiendo la simplificación, incluso cuando la evidencia se hace más fuerte. Y finalmente, 10. Encontramos que los agujeros negros pueden apuntar más allá de la relatividad y la teoría cuántica. Este puede ser el descubrimiento más profundo de todos. Los agujeros negros no son solo objetos para estudiar, son pruebas. Cámaras de presión para física fundamental. Lugares donde la gravedad se vuelve extrema. La teoría cuántica se vuelve inevitable. La información se vuelve inestable y nuestras suposiciones más profundas chocan. En casi todos los agujeros negros importantes, el mismo mensaje regresa. Nuestras teorías funcionan brillantemente en sus propios dominios. Pero dentro de los agujeros negros, los dominios se superponen y la superposición no permanece pacífica. Se rompe en paradoja. Por eso los agujeros negros importan tanto. No porque sean monstruosos, no porque son oscuros, sino porque pueden ser los lugares donde el universo nos está obligando a admitir que nuestro cuadro actual está incompleto. Si sigues aquí, suscríbete, porque este canal trata de los momentos cuando la ciencia se vuelve inquietante, cuando la realidad se vuelve más aguda que la intuición, y cuando el universo nos da respuestas que solo crean preguntas más profundas. Los agujeros negros no deberían existir en ningún sentido sencillo. No deberían permitir horizontes suaves y cortafuegos violentos para competir en las mismas ecuaciones. No deberían ocultar información y, sin embargo, de alguna manera preservarla. No deberían evaporarse y seguir exigiendo una contabilidad perfecta. Si las singularidades significan que la física ha fallado, y sin embargo, los agujeros negros son reales. Están ahí, fuera, ahora mismo. Silenciosos comunes, antiguos incrustados en galaxias. Deformación de la luz, remodelando la materia, probando los límites de cada teoría en la que confiamos. Así que tal vez la verdadera pregunta no es por qué existen los agujeros negros. Tal vez la verdadera pregunta es ¿por qué alguna vez creemos que el universo tenía que tener sentido en términos humanos? Porque los agujeros negros no simplemente desafían nuestra comprensión del cosmos,